Gloria a Dios, aleluya, bendiciones, amados hermanos. Aquí estamos una vez más en este culto dominical, en este mes tan especial para el creyente. Estamos celebrando el mes de la Biblia y venimos con más expectativa de todo lo que el Señor sigue hablando para transformar, para bendecir nuestras vidas. Le damos la bienvenida a esta reunión virtual de este día domingo y vamos a iniciar pues poniendo todo este tiempo hermoso en las manos del Señor y vamos a adorarlo a Él porque Él se lo merece. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de congregarnos una vez más virtualmente, Señor Dios. Padre, creyendo que tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por lo que celebramos como creyentes, Padre. Celebramos, Señor, el poder que tiene tu palabra, el poder que ha tenido tu palabra en nuestras vidas y en esta familia espiritual. Gracias por todo lo que haces, Señor. Dios, abrimos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, Dios de la gloria, Padre. Muévete con poder, Señor. Trae fuerzas nuevas. Trae, Señor, sabiduría. Señor, Padre, aliéntanos, Dios, para seguir adelante. Señor, Padre, siguiendo tus pasos, los pasos de tu Hijo amado Jesús. Te damos toda la gloria a ti porque tú te la mereces. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Declaramos, Señor, que tú harás cosas grandes, seguirás haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Te damos la gloria, amados, amadas, vamos a darle la gloria a aquel que se la merece. Vamos a darle adoración. Creemos en ti, Señor, por todo lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que hasta aquí has hecho, Señor. Alábalo, iglesia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder. Vamos, cántelo, declárelo. Pídale al Señor que haga descender su poder. Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Cuánto creo? Y ¿Cuánto puedes decir, Señor? Yo creo en ti, Señor. Yo creo en lo que harás en mi vida. Yo creo en lo que harás en mi familia. Yo creo, Señor, en lo que harás en las canciones que te alaban, que claman a ti, Señor. Creemos en ti. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús.
Levante Una sus vez manos y más dígale, te Señor, damos la gracias. gloria a ti, Lo Señor. harás una vez más, Señor. Oh, en esa necesidad Él lo hará una vez más. En ese aliento que necesitas nuevo, Vamos a Él levantar te lo nuestras volverá manos a y dar, vamos a porque Él es decirlo. fiel. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria. Vamos, y dígale, recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria, Padre, en este día. Tu iglesia, tus hijos te dan la gloria, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra. Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Recibe la gloria, precioso, precioso, precioso. Toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Creo en ti que Así es, Señor. en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Oh, sí, Señor. Dele gracias por lo que está haciendo en su vida, en lo que harás, en lo que harás en mí, Señor. Oh, te adoramos, Dios. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que harás. Aleluya. Dios Todopoderoso, oh Rey de Reyes, Poderoso, Señor. adoramos a ti, Te Señor. adoramos, Dios. Lo harás una Aleluya. vez más. Oh, sí, Señor. Aleluya. Rey de Oh, Señor. amado Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Aleluya. amado, 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 amado. Vamos, exprésele alabanza. Exprésele su amor. Exprésele al Señor en este momento lo que Él es para su vida. Dele gracias por todo lo que el Señor le ha dado, por lo fiel que ha sido. Y declare que vienen cosas nuevas de parte de Dios. Oh, que lo seguirá haciendo en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, qué lindo es poder alabar al Señor. Como le decíamos, hermanos, estamos en el mes de septiembre. Y el mes de septiembre para los cristianos tiene una gran importancia, porque en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. La Biblia es uno de los libros más importantes, amén, porque en ella encontramos la historia de la humanidad y las verdades de Dios, amén. La Biblia tiene un gran valor, un valor muy sagrado, por eso muchos dicen las sagradas escrituras. Para el cristiano, la Biblia no es un libro más, sino que es la palabra de Dios. Y en este mes estamos celebrando la importancia que tiene las escrituras. Celebramos el poder que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque somos testigos, amén, que no es un libro más. Es uno de los libros más antiguos. Y es uno de los libros que sigue teniendo poder, importancia. Mientras más pasan los tiempos, ella no pierde su poder, no se vuelve antiguo, no se vuelve, amén, sin efecto. Muchos libros informan, pero solo la palabra de Dios transforma, amén. Y en este mes, amado, estamos hablando, resaltando, como les decía, la importancia
Y también estamos invitando, amén, al pueblo del Señor a que siga agarrado de la palabra del Señor y que tenga esa valentía para compartir con otro este mensaje que es tan poderoso, amén. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que vale la pena insistir, hablando de las Escrituras. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en Santiago 1, 19, versículo 27. Yo lo voy a leer acá en una nueva versión, amén, internacional, para tener más claridad en cuanto a términos, en cuanto a palabras. Y vamos a estar hablando acerca de poner en práctica la palabra, poniendo en práctica la palabra. Hemos escuchado acerca de ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a leer Santiago 1, 19 al 27 y dice la Escritura: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Si alguno de ustedes creen ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Wow, ahí vemos el poder del evangelio, el poder de estar en el reino de Dios. Iniciamos, amén, en el versículo 19 de Santiago 1, diciendo que tenemos que ser, amén, pronto, debemos estar atentos, dispuestos para oír, amén, la palabra del Señor, para poder poner en práctica la palabra del Señor, para poder experimentar todo ese poder que hay en la palabra, la verdad que está escrita en la palabra. Primero que todo debemos estar atentos a lo que el Señor quiere oírnos. Dígale al que está a su lado, está atento a lo que Dios está hablando. Y termina en el versículo 27 del capítulo 1 y dice que si nosotros practicamos, amén, delante de Dios la verdadera religión, amén, y nos da unas indicaciones, obras, hechos que van a demostrar, amén, que estamos oyendo la palabra de Dios. Dice que nos va a ayudar a mantenernos limpios de la maldad de este mundo. Eso es lo más importante, amén, mantenernos limpios de la maldad, mantenernos limpios de la inmundicia, mantenernos limpios, lejos de aquellas cosas que no le agradan a Dios, que no le hacen bien a nuestra vida. En el culto pasado, el pastor nos estaba enseñando a través de la palabra, hablando acerca de esa leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y ponía, por ejemplo, la leche que no es adulterada, o sea, esa leche que ha sido creada naturalmente para alimentar. Y ponía como ejemplo que así como los bebés,
Amén. Ellos anhelan y desean alimentarse. Amén. De esa leche que tiene su madre para ellos. Amén. Ellos la anhelan, tienen hambre y ellos necesitan saciar esa necesidad. Asimismo, espiritualmente nosotros tenemos una necesidad. Pero hablaba la palabra del Señor de que hay una leche que debemos anhelar, la leche no adulterada. Y hablaba en términos, el adulterio no solo en el sentido de la infidelidad que se le puede tener a una pareja, sino que adulterio es la alteración de todas las cosas. Amén. Es alterar el orden, el comportamiento, los pensamientos, las palabras. Hay muchas cosas que pueden ser adulteradas. Y también el apóstol enseñaba, amén, de que tenemos que anhelar la leche no adulterada. Y si la palabra es la palabra de Dios, hay muchos que adulteran la palabra. Amén. ¿Cómo es adulterar la palabra? Como decía el pastor, quitarle o añadirle algo que no es parte de la enseñanza del Señor. Amén. Y tomar la palabra pura es estudiarla, es buscarla. Y aquí Santiago nos habla de que no podemos, amén, ser solamente oidores de la palabra. La palabra es muy importante porque la palabra es el alimento del creyente. Amén. Cuando nacemos espiritualmente, cuando aceptamos a Cristo, se da un nuevo nacimiento y tenemos que anhelar esa palabra. Y aún pasen los años, no podemos perder ese primer amor. Amén. No podemos olvidar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Amén. Cuando el apóstol hablaba de desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Para todos, cuando vemos un bebé, cuando nace un bebé, lo vemos como tan importante, como tan delicado. Y hemos hablado en otras ocasiones que a los niños tienen un proceso de alimentación, amén, por su edad. Y a un bebé tú no puedes llegar a darle arroz, tú no puedes llegar a darle plátano, ni puré, ni sopa, nada de esas cosas. Ellos tienen que tomar esa leche. Y aún hay una leche que es la fórmula, la cual podemos decir que es una leche adulterada, porque no es natural, es procesada, tiene preservante, tiene muchas cosas que le quita su naturalidad. Entonces, aún cuando vemos las leches, amén, las fórmulas que tienen para edades, no tienen para los bebés, tienen para niños de 6 meses, 1 año, 5 años en adelante. Aún en esas latas de leche me llama la atención que ellos tienen un mensaje y dice, la leche materna es mejor para el infante. O sea que aunque es una leche que puede llenar la necesidad del bebé, del niño pequeño, nunca va a ser igual esa fórmula que la leche materna, o sea, esa leche, amén, que se produjo por esa vida que es especialmente para ese bebé. Amén. Hay muchas mujeres que hoy en día dicen, no, que el bebé no se llena, que no me sale mucho, y de una vez corren a meterle la fórmula. Pero en el tiempo de antes, habían las mamás que tenían 10, 8, 9. Hay mujeres que tuvieron hasta 12, mi abuela tuvo 12, 13 hijos y ninguno de ellos tomaron fórmula, todos ellos tomaban pecho, porque hay muchas personas que dicen por ahí, hay un término que cada niño nace con su pan debajo del brazo, o sea, para cada niño hay una leche que Dios ha creado para ese ser. Asimismo es para el creyente la palabra. Amén, es la palabra, ese alimento espiritual que Dios nos ha dado, que empieza con una leche que tiene que ser pura, que tiene que ser sin ser adulterada, amén, y luego ella se va haciendo más fuerte para nosotros y llena nuestras necesidades. Entonces el Santiago nos habla de la importancia, amén, de tomar esta leche, vivir por esta leche, ponerla en práctica. Dice que no debemos ser solamente oidores. Y en una versión, en la Reina Valera 1960, dice que no podemos ser oidores olvidadizos de la palabra. ¿Qué es un oidor olvidadizo? Es un oyente apático. Es alguien que está escuchando,
pero ellos no están prestando atención a las palabras. Es alguien que puede escuchar un discurso, una charla, un sermón, sin ponerse a hacer nada al respecto. Y hoy en día, amén, el Señor nos sigue hablando de la importancia, amén, de recibir la palabra y de ser hacedor de la palabra del Señor. Amén. Hay personas que piensan que con oír la palabra ya, eso es agradable a Dios y con eso va a transformar su vida. Pero Santiago estaba diciendo que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos, ¿verdad? No es lo mismo oír y aprender. Hay muchas personas que se saben, conozco personas que se han leído hasta 3, 4 veces la Biblia completa desde Génesis y Apocalipsis, pero leerla solo por un conocimiento, amén, se saben los versículos, se saben las palabras, en tal libro dice esto, pero no son practicantes. ¿Por qué? Porque esa palabra que han leído no han hecho nada en su vida. La Biblia dice que la letra, o sea, la palabra sin el espíritu mata, mas el espíritu vivifica, como decía el pastor en la enseñanza que nos daba el viernes, amén, que tenemos que anhelar la palabra. Como recién nacido tenemos que anhelar la escritura, ese alimento espiritual. Y si yo solamente oigo la palabra, me la aprendo de memoria, esto no va a ser lo mismo a obedecer. Cuando hablamos de ser practicante, hacedores de la palabra, se habla de un creyente que obedece a lo que está la palabra. Amén. ¿Cuántos hijos sus padres le dicen, mira hijo, a esto, y ellos escuchan, pero cuando el papá se da la espalda, ellos hacen lo contrario? O sea, que escuchar y oír lo que te están diciendo no te hace obediente. ¿Qué te hace obediente? El hacer lo que se te está indicando. Hay muchas palabras, tenemos palabras, en nuestra boca hay palabras, amén. Hay muchas palabras, por eso que la Biblia dice la palabra de Dios. O sea, hay muchas palabras, palabra de padre, palabra de madre, de amigo, de persona, pero ninguna va a ser como la palabra del Señor. Amén. Los oyentes solamente olvidadizos, apáticos o indiferentes pueden cometer el error de pensar que oír, amén, es lo mismo a obedecer a Dios. Hay muchas personas que cumplen. Bueno, voy a la iglesia y me siento, escucho un sermón y ya yo estoy cumpliendo con Dios. Amén. No, si tú vas a la iglesia, escuchas un sermón, pero tú no retienes nada de lo que estás escuchando, si tú no prestas atención, si tú no eres practicante de lo que Dios está hablando a través de su palabra, delante de Dios es como si nada. Amén. Santiago nos advierte que no debemos ser solamente oyentes de la palabra. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios y hemos aprendido nuevas verdades y hasta hemos nacido de nuevo? En este pasaje Santiago quiere saber si somos estudiantes solamente o si nos hemos convertido en practicante. A Dios no le gusta que la gente simplemente vaya a escuchar una charla cristiana. Al Señor no le agrada, amén. Él no ve con agrado que nosotros vengamos, bueno, voy a escuchar el culto solamente. Por eso que le decimos siempre, amado, que cuando usted va a presentarse a la reunión ahora virtualmente, amén, hermano, no haga otra cosa, no se ponga a hacer otra cosa, no esté acostado porque se va a dormir, le va a dar sueño. O sea, siéntese sin distracción y concéntrese, porque de esa manera usted va a poder entender lo que Dios está hablando, y cuando nosotros entendemos lo que Dios está hablando, eso va a entrar en nuestro corazón y se va a producir una obra, se va a producir un comportamiento. Amén. Entonces, el Señor no quiere solamente que escuchemos la palabra. Bueno, voy a escuchar la palabra, voy a conectarme, voy a ver qué está hablando Dios. Él quiere, amén, que su mensaje cambie nuestras vidas. Amén. Este es el resultado de aquel que oye y pone en práctica la palabra de Dios.
Cuando nosotros oímos la palabra y la ponemos en práctica, nuestras vidas van a ser transformadas. Amén. Un oyente indiferente o apático no produce cambio. Y este tipo de creyente, amén, es una deshonra en la vida cristiana, es una vergüenza en la vida cristiana. Amén. Como siempre hemos hablado, cuando no damos buenos testimonios, porque la gente que está lejos del camino del Señor, que está en el mundo, cuando ellos escuchan aquí hay un cristiano, hay una cristiana, ellos vienen a ver cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra manera de hablar, cómo es nuestra manera de ser. Ellos esperan ver un cambio en nuestras vidas, amén. Entonces, cuando no hay cambio, cuando hay un cristiano que no está mostrando cambio, amén, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ay, eso que es cristiano. Y a veces nosotros, a mí me ha tocado de que he iniciado el camino del Señor, gente que viene, sí, porque los cristianos son esto y esto y esto, porque hay pastores ladrones, porque un pastor hizo esto, hizo el otro, sí, como en todo. Amén. Van a haber practicantes y van a haber no practicantes. Y por este tipo de personas nos juzgan a todos. Yo le digo a la persona, yo no digo, no, que mira, no es Señor, mira, yo no te puedo hablar por esa persona porque no la conozco. Ni la voy a defender, amén, ni la voy a acusar. Yo te puedo hablar por mí. Tú puedes hablar por mí. Amén. Entonces, esa es la manera como yo corto eso. Porque hay personas que por el mal comportamiento de algunos creyentes juzgan a todos los demás. Entonces, ¿qué produce esto en nuestras vidas? Debe producir en nuestras vidas deseo, amén, de ser de testimonio. Amén. Debemos pedirle a Dios, porque la palabra va ligada con la oración. Cuando escuchamos una palabra, tenemos que ligarla a la oración, porque Dios a través de su palabra nos habla lo que Él desea, lo que quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nuestra oración debe ser enfocada en: Padre, esto que tú me has hablado, ayúdame a cumplirlo. Padre, esto que tú me has prometido, dame la fuerza para mantenerme y esperar lo que tú tienes para nuestras vidas. Amén. Tenemos que pedirle a Dios que nos convierta a través de su palabra. Señor, ayúdame a no ser solamente un oidor de tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo nuestro ayudador. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Amén. Que no seamos solamente religiosos, como dice la Escritura, sino que seamos practicantes de la palabra del Señor. Amén. Pedirle a Dios que nos ayude a aplicar sus verdades en nuestras vidas. Si no ponemos en práctica, amados, la palabra de Dios, no habrá transformación. La palabra de Dios no solamente nos da vida al nacer de nuevo, sino que también nos guía a vivir la vida de forma práctica como hijos de Dios. Amén. Practicando, poniendo en práctica la palabra del Señor es el título de esta palabra. Amén. Y vamos a dar algunos puntos que aquí en Santiago podemos resumir, resaltar, como en el versículo 19. Amén. El versículo 19 al versículo 21 vamos a leerlo. Amén. ¿Cómo podemos poner en práctica la palabra del Señor? Santiago dice en el versículo 19 al 21: Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder, wow, de salvarlos. Gloria a Dios. Uno de los primeros puntos que tenemos que entender y recibir para ser practicantes de la palabra del Señor es escuchar a otros. Amén. Dice que debemos ser prontos para oír. Hay personas que les gusta hablar mucho. Por estar hablando no prestan atención. Y cuando Dios habla algo, ellos quieren hablar encima o tienen sus propios conceptos,
su propio entendimiento de la palabra, y eso trae confusión. Por eso la Escritura dice que Dios ha dejado ministerios, amén, de los cuales somos edificados, somos enseñados en la palabra del Señor, amén. Y tenemos que estar prontos para oír lo que otros nos enseñan, en este caso, sus pastores, sus maestros, amén, lo que Dios le ha entregado para usted ser formado en la palabra del Señor. Tenemos que escuchar en nuestros discipulados. Cuando estábamos en el discipulado, iniciando en el caminar, había muchas personas que le estaban enseñando algo y ellos estaban hablando y hablando y no dejaban al maestro enseñar y no nos dejaban a nosotros escuchar, porque ellos siempre estaban hablando. Entonces, cada vez que Dios está hablando, ya sea en la palabra, en un mensaje, en un sermón o en un discipulado, amado, usted hágase el que no sabe nada, es que no sabemos nada, para poder aprender lo que Dios a nosotros nos está hablando. Escuchar a otros, dice Santiago, amén. La expresión debe estar dispuestos a oír es una bella forma de captar la idea que debemos escuchar activamente. No debemos simplemente el abstenernos de hablar, sino que debemos estar listos y dispuestos a escuchar, porque no se trata solamente, conozco otras personas que tú le hablas la palabra, que reciben la palabra y ellos no hablan, no dicen nada, pero esto en su interior ellos no reciben, no hablan encima de la palabra, pero ellos no están de acuerdo. Entonces se trata de escuchar atentamente, amén, de estar dispuesto, amén, a hacer lo que se nos está enseñando de parte de Dios. Debemos de asegurarnos de lo que escuchamos está de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es muy importante, amado, como decía el pastor, está bien, escuchamos el culto, la palabra en el culto, ese es un complemento, pero tenemos que tener el hábito diario de leer la palabra, de estudiar las escrituras, de aprender de ella, amén, porque nos vamos a alimentar, vamos a estar bien nutridos, bien alimentados, y vamos a mantenernos a salvo, porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchas falsas enseñanzas que agarran un versículo y de ese versículo, fuera de contexto, ellos hacen una religión, hacen una doctrina, y si tú desconoces la palabra, esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza te puede dañar tu vida. Por eso es muy importante, amén, que nosotros, amén, estemos conectados a la palabra del Señor, para que sepamos discernir que lo que nos están predicando, nos están enseñando, va de acuerdo a las escrituras. Amados, cuando yo tuve mi encuentro con el Señor trató conmigo en lo personal en mi casa, y automáticamente ese encuentro de Dios despertó en mí ese deseo de orar. Yo no tuve un pastor que me dijo, tienes que orar. Y ese encuentro con el Señor me daba hambre por las escrituras, me daba hambre por ir a la palabra. Y antes yo leía la Biblia y no entendía nada. Y en ese momento, con ese encuentro, ahora entiendo que era el nuevo nacimiento espiritual. Como decía la palabra, el niño recién nacido anhela alimentarse. Cuando tú naces en el Señor, tú tienes ese anhelo de orar, ese anhelo de leer la palabra. Y yo me acuerdo que cuando un mes yo estuve en casa, oraba, leía, le pedía a Dios, Señor, que me guiara a la iglesia donde iba a ser formada, donde el Señor quería que yo estuviera en ese lugar. Y cuando empecé a congregarme, amados, desde el día 1, todo lo que el pastor predicaba era una confirmación de lo que yo había leído. Luego que mi esposo se convierte, nosotros teníamos ese gran hábito hermoso. Vamos a leer juntos. Desayunábamos y automáticamente nos sentábamos con la Biblia a estudiar. Mire, sin que nadie, todavía estábamos empezando. Yo tenía 3 meses, él tenía días o un mes en el camino. Y nosotros ahí en la casa todos los días nos levantábamos y comíamos, desayunábamos y vamos a leer la Biblia y nos poníamos a estudiar la palabra y las enseñanzas de Jesús. Nos habían dicho, sí, empiecen a leer desde Juan. Y empezamos a leer y wow, y empezábamos ahí, mira aquí, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos quiere decir Dios? Amado, y cuando íbamos al culto en la noche,
lo que estábamos estudiando era lo que el pastor predicaba y nosotros que wow, nada más nos mirábamos y nos codiábamos, mira, wow, Dios, y podíamos ampliar, amén, o entender a veces cosas que no entendíamos en el momento, y es bonito porque sentíamos esa conexión en la palabra. Pero hay personas, si tú no lees la Biblia y tú oyes un sermón, una palabra de parte de Dios, si te conviene, vas a decir amén, aleluya. Pero si no te conviene o no te parece, vas a decir no, que eso no es de Dios, que eso no es así, y vas a contradecir lo que se está enseñando porque tú desconoces la palabra, porque tú nada más estás llevándote por lo que estás escuchando. Pero cuando tú escuchas la palabra, mira, tú vas a tomar todo lo que son las promesas, pero también vas a tomar las leyes, las ordenanzas, los mandamientos, todo te va a parecer bien. Entonces, si no escuchamos de forma activa y cuidadosamente la palabra, nos expondremos a ser guiados a toda clase de error y de enseñanzas falsas, como le decía. Estar dispuesto a oír, pero ser lentos para hablar, debería ser tomado como, amén, como las dos caras de la misma moneda. Amén. Vemos que una moneda, eso tiene un propósito, pero tiene dos caras. Amén. Asimismo, tenemos que oír, pero estar atentos, sin hablar, pero estar atentos. Amén. No es solamente que no hablemos, amén, sino que tenemos que estar atentos. Amén. Tenemos que ser lentos para hablar. Significa que debemos hablar con humildad y paciencia, no con palabras alocadas ni cotorreando sin parar. Como le decía, que hay personas que hablan y hablan, tienen esa manía de hablar. Tú le estás dando una enseñanza, tú le estás dando una palabra y están ahí hablando. Entonces de eso se trata. Y cuando vamos a recibir la palabra tenemos que estar pasivos recibiendo. La persona que habla constantemente no deja que las otras personas hablen. Amén. Sabiduría no es siempre tener algo que decir. Involucra escuchar determinadamente, considerando lo que se dice. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos mucho y escuchamos poco, le comunicamos a otros que pensamos que nuestras ideas son mucho más importantes que las de ellos. Santiago nos dice sabiamente que cambiemos completamente esta manera de actuar. A veces nos pasa como pastores, hay personas que vienen a pedirnos un consejo. Hay personas que no vienen a pedir consejo porque ya saben lo que uno le va a decir de acuerdo a la palabra, y como no les conviene, ellos simplemente no vienen. Y como hijos de Dios siempre tenemos que buscar ese consejo, primeramente de la palabra y de personas que tienen esa autoridad para enseñar la palabra del Señor, que han sido formados en la palabra de Dios y que van a saber darte un consejo conforme a la palabra. Entonces hay gente que simplemente no vienen porque ya saben lo que se les va a decir y no vienen simplemente. Pero hay otros que vienen a escuchar, ay, pastora, pastor, deme este consejo, ¿qué usted me dice de esto? Mire que no sé qué, me está pasando esta situación. Entonces cuando uno va a la palabra y le da un consejo conforme a la palabra, van y hacen otra cosa. O sea, ellos no prestaron atención y van y no escuchan, pues. Es como que uno les habló por gusto y ellos van y hacen otra cosa. Entonces la escritura nos está hablando que como cristianos, amén, primero que todo debemos dejar hablar, tenemos que ser enseñados, tenemos que recibir la palabra, eso es sabiduría, amén, y también buscar el consejo de Dios, nunca buscar lo que nos conviene. Como mi pastor siempre decía, hay gente que en la Biblia, él decía, yo predico, la Biblia dice esto, y si a usted no le gusta, entonces usted arránquelo de su página, pero yo voy a predicar lo que dice la palabra, porque de eso se trata. Para que las vidas sean transformadas, hay que predicar la palabra tal y cual como está, sin añadirle y sin quitarle. Entonces tenemos que ser prontos para oír. Oír en la parte textual, no están dando una palabra, yo escucho la palabra, sí, pero la presto atención, la recibo para ponerla en práctica. Gloria a Dios. Eso es ser sabio, eso es andar con sabiduría.
Gloria a Dios. Tenemos que tener como un termómetro mental. Amén. Cuando conversamos, amén. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos está enseñando costumbres a través de su palabra. Y a veces, si hablamos con personas que no están en el camino de Dios, podemos tender a deslizarnos cuando vamos iniciando. Amén. Cuando estamos iniciando en el camino, Dios nos enseña, no tienes que hablar así, no tienes que hablar maldiciendo, hablando palabras obscenas, atacando, juzgando. Amén. Así éramos antes. Pero cuando venimos a Cristo, tiene que cambiar nuestra manera. Entonces tenemos que tener un termómetro. Cuando nuestra manera de actuar, de hablar, se está saliendo de lo que estamos aprendiendo, automáticamente tenemos que refrenarnos. Amén. Tenemos que prestar atención cuando conversamos. Amén. Cuidar de que nuestras conversaciones no se salgan del control. Y tenemos que tener ese termómetro cuando escuchamos. Cuando la gente te habla, sientes que sus ideas y sus puntos de vista tienen valor para ti. Amén. En el camino de Dios hay muchas personas que van a venir como a desafiar lo que estamos haciendo. Vienen personas, familiares, amistades, mira, que por qué estás en el camino, por qué estás haciendo esto, por qué te estás conduciendo de tal manera, pero ya tú sabes lo que tú estás haciendo, porque eso es con el Señor, tú y el Señor. Entonces cuando las personas, está bien, tú las escuchas, pero tienes que prestar atención, que si lo que esa persona te está diciendo es bueno para ti o no es bueno para ti. Porque escuchar no es solamente, bueno, yo escucho y tengo que andar por ahí escuchando. Yo tengo que escuchar lo que me conviene. En cuanto a la palabra siempre va a ser conveniente para nosotros, siempre va a ser buena. Pero así mismo es cuando escuchamos a otras personas con sus ideas, con sus pensamientos. Yo tengo que analizar si eso tiene valor para mí, para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir más adelante expandiendo este tema porque en este mes de la Biblia tenemos tanto que resaltar. Así que Santiago nos habla de que tenemos que ser prontos para oír la palabra del Señor, porque esta palabra, amén, gloria a Dios, tiene el poder de salvarnos. Amén. En el versículo 22 dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla. Amén. Pues se estarán engañando a ustedes mismos. Amén. Cuando solo oímos la palabra y pensamos que ya es suficiente, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Dice la palabra en el 25. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Esto es al final lo que debemos buscar. Esto es lo que Dios quiere, que seamos felices, que seamos bienaventurados, que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Amén. Hay personas que Dios habla, mire que aquí solamente no se habla un tema. En la palabra no solamente hablamos un tema, hay tanto tema. La palabra tiene para todas las áreas de nuestras vidas, personalmente, profesionalmente, familiarmente. Si yo oigo solamente la palabra, si yo no le presto atención a la palabra, si yo no leo la palabra del Señor, no va a pasar nada. Van a seguir las mismas circunstancias, va a seguir la misma vida. Pero si yo realmente quiero ver un cambio, quiero que la palabra transforme mi vida, yo tengo que prestarle atención. Yo tengo que ser un hacedor de la palabra del Señor. Dios nos habla lo que tenemos que hacer, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores esposos de acuerdo a la palabra del Señor. Si nosotros lo hacemos todo de acuerdo a la palabra del Señor, amén, vamos a ser prosperados en todas las cosas, vamos a ser dichosos en todas las cosas. Por lo menos hay personas que usan la palabra para fuera de contexto, porque la Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Entonces
Eso lo dice la palabra, sí, es cierto, pero también la Biblia dice que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil, tiene que tratarla como Cristo trató a la iglesia, que se entregó a sí mismo, dice que los esposos no sean ásperos. Entonces hay esposos que se le olvida esa palabra y no le gusta esa palabra, solo se toman, yo soy la autoridad, yo soy la cabeza y tu mujer te tienes que sujetar. Y entonces no van a ser prosperados en el matrimonio. Puedes tener una mujer ahí sumisa, pero por dentro no estar contenta. Esa mujer no va a estar feliz, amén, porque tú estás usando la Biblia a tu conveniencia. Igualmente las mujeres, ay, porque yo soy un vaso frágil, el marido me tiene que tratar como un brazo frágil y yo puedo hablar y actuar como a mí me da la gana y él tiene que hacer esto. A veces queremos cambiar, queremos que se den cambio en nuestra vida, en nuestra familia, amén, a nuestra manera, usando la Biblia a nuestra manera, amén, pero tenemos que cumplir toda la perfecta ley, tomar toda la palabra del Señor para que seamos prosperados en todas las cosas. En la parte económica, queremos que el Señor bendiga nuestra economía, que nuestra economía prospere, pero la palabra dice que tenemos que darle a Dios el 10%, darle a Dios nuestros diezmos, darle a Dios nuestras ofrendas. Y dice que Él reprenderá al devorador. Amén. Hay un devorador que quiere destruir la finanza. Es el enemigo de la finanza. Entonces, si yo no doy la ofrenda, ay, pero oro, leo la Biblia, me congrego, amén, eso no va a reprender al devorador. El único que lo va a reprender es el darle a Dios. Yo podré orar, podré clamar, ayunar, hacer vigilia para que Dios bendiga mi finanza, para que el espíritu de ruina se vaya de mi casa, pero si yo no le doy a Dios, amén, Él no se va a ir. Entonces hay maneras de hacer las cosas en todas las áreas de nuestras vidas. Para cada situación, la palabra tiene una dirección. Entonces no podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque a veces si solamente oímos, sin prestar atención, sin poner en práctica lo que Dios nos está hablando, cuando vengan las situaciones no vamos a saber cómo responder. Ay, ¿qué fue lo que Dios me enseñó? ¿Qué fue lo que Dios me dijo? ¿Cómo era que yo tenía que hacer? Pero si yo leo la Biblia todos los días, yo me voy a familiarizar. Mire, cuando una madre le da pecho a su bebé, lo alimenta con esa leche no adulterada, ese contacto, mira, usted le podrá dar la leche no adulterada en una mamadera, pero nunca va a ser lo mismo que el bebé tome del pecho de su mamá. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Está bien, está tomando una leche sana, está tomando la leche pura en una mamadera solamente, está bien. Pero cuando el bebé toma del pecho de su madre, hay una conexión. Los lazos de amor de madre a hijo y de hijo a madre van a ser fuertes, va a haber una conexión. Cuando nosotros, en los momentos que me tocaba darle pecho a mis bebés, siempre me acuerdo que desde que ellos nacen y ellos miran a la mamá, las que son madres y han pasado este proceso me entenderán lo que quiero decir. Y los bebés te miran y te toman la mano y tratan como de apretarte. O sea, ellos sienten, wow, este alimento lo estoy recibiendo, esa es mi mamá. Hay una conexión. Yo le puedo dar la palabra, el pastor, la pastora, le predicamos la palabra, vienen los siervos y esa es una leche pura. Es una leche no adulterada, se están dando buenas enseñanzas, usted la está recibiendo, está bien, pero nunca va a ser lo mismo a que usted ligue eso con tener una lectura diaria, con alimentarse usted y Dios, ahí con la Biblia, Señor, sin comentarios, sin intermediario, usted y Dios, eso le va a desarrollar en usted un amor por la palabra de Dios. Por eso le motivamos en este tiempo, amado, si usted ha descuidado esa intimidad, si usted no ha visto la Biblia, la palabra de Dios como lo que es, hermano, le animamos, le instamos, amado, a que usted vaya a la palabra de Dios, a que usted haga un pacto con Dios. Señor, ayúdame, Señor, necesito que me ayudes a amar tu palabra, a ir a tu palabra. Amén, saque tiempo. La hermana Gislena decía en el culto pasado que debemos hacer una meta. Eso me gustó, hacer una meta. No almuerzo, no desayuno si no leí la Biblia.
A veces tenemos que ayudarnos un poco, de repente poner un letrero en su puerta, donde usted se levante, ponga un versículo ahí, algo, o un recordatorio de que usted tiene que leer la palabra. Amén. Mira, hermano, no es lo mismo orar y leer la Biblia a temprana hora, antes de iniciar nuestros quehaceres, antes de ir al trabajo, de empezar con la atención en la familia, con lo que tengamos que hacerlo al final. ¿Por qué? Porque si usted lo hace antes de hacer todas las cosas, cuando ora, usted va a tener cobertura en todo lo que usted haga en el día. Va a tener cobertura y protección. Si usted lee la Biblia antes de hacer cualquier cosa, Dios le va a guiar a través de su palabra y lo va a preparar, porque a veces en el día no sabemos con qué nos vamos a presentar, qué va a pasar, qué situación se va a dar y nos va a agarrar como fuera de base. Amén. No vamos a saber qué hacer. Me ha pasado, antes que pase algo, leo la Biblia y el Señor me habla. A veces en sueño, la mayoría de veces antes que pase algo, Dios me da un sueño y ya yo he aprendido a entender, wow, voy a la oración, Señor, muéstrame. Cuando pasa algo, ya, wow, ya Dios me lo había hablado, ya el Señor me había dicho que esto iba a pasar, ya sea por la Biblia o por un sueño o hasta orando. Dios me ha traído revelación de cosas que se están moviendo en el mundo espiritual. Entonces es muy importante, amado, estar allí conectado a la palabra, conectado a la oración, congregándose. Todo es un complemento. Todo es un complemento, amado, porque hay personas que dicen también, no, yo leo la Biblia, yo no necesito que nadie me predique. Yo oro, yo no necesito ir a una iglesia. O sea, hay cosas fuera de contexto. Todo es un complemento. Si usted solamente se congrega y escucha la palabra que le da el pastor, eso va a estar incompleto. Si usted solo lee la Biblia íntimamente y ora íntimamente, pero no tiene un mentor, no tiene un maestro, no tiene un pastor, va a estar incompleto. O sea que todo es un complemento. Eso es ser hacedor de la palabra. Eso es ser practicante de la palabra. Amado, en este año, en este mes, propóngase, póngase meta, voy a crecer, amén, en mi práctica de lo que Dios me está enseñando. Voy a crecer en escudriñar más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella tiene el poder para salvarme, porque ella tiene el poder para mantenerme a salvo, para guardarme de la maldad del mundo, de la contaminación del mundo, de las impurezas. Amén. La palabra de Dios nos va perfeccionando, nos va transformando. Así que no se desconecte de la palabra de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, venga a la palabra de Dios. Amén. Órele al Señor para que usted vea que se va a cumplir lo que estamos leyendo, lo que el Señor nos dejó en su palabra. Amén. Que todo nos irá bien. Vamos a ser prosperados en todas las cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por esta celebración que tú permites que tengamos, el resaltar la importancia de tu palabra, Señor, el estudiarla, el vivirla y el compartirla con otros. Padre, bendice a mis hermanos, ayúdales, Señor, dale sabiduría, inteligencia espiritual para ellos aprender, entender lo que tú le estás hablando, para ser practicante de tu palabra. Ayúdales, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Protégelos en el nombre de Jesús. Amado, le bendecimos. Amén. Sus pastores, Víctor, Josie, Ocaña, estamos orando por ustedes. Deseamos que sean prosperados en todas las cosas. Amén. Deseamos, amén, que ustedes sean hacedores de lo que el Señor les está entregando, porque a través de su palabra Dios nos entrega muchas cosas que serán de gran bendición y de beneficio para nuestra vida. Amado, recuerde estar atento a la palabra. Amén. Ame la palabra de Dios. Es nuestro alimento, es nuestra luz, es lámpara, nos limpia. Oh, cuánto poder hay en la palabra del Señor. Le bendecimos, y si Cristo no ha venido, nos vemos el martes en nuestra reunión de oración. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús.